¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por seguirnos, gracias por compartir. Denle me gusta, dejen los comentarios constructivos, dejen los negativos también, pero déjenlos de lado. ¿Y qué? Más que agradecidos, solo con el hecho de que nos dejen un comentario. Y ya, los temas los ponen ustedes son los analistas y obviamente la persona que invitamos. Y siempre tratamos de invitar gente que sabe de los temas para que después no critiquen, que dicen, no es analista, no. Y no es que el analista sea que no conoce el tema, sino que muchas veces el análisis o el enfoque que hace es que usted es el que no está de acuerdo, hasta por cuestiones políticas. Dicen, no, hay un sesgo de algunos de los analistas que tenemos, que son ustedes, los analistas de estrellas, pero también es válida la opinión, pues. Todo el mundo, afortunadamente todavía podemos opinar aquí. Todavía hay espacios cívicos, todavía, aunque se han venido reduciendo, pero aquí vamos. Esta tarde está con nosotros el doctor Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista, ex profesor, me acuerdo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, de Derecho Constitucional. Doctor, gracias por compartir. Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, y es un gusto estar en su programa, aquí atendiendo su gentil invitación y pues listo para que analicemos conjuntamente aspectos de la realidad nacional que a su enorme público le va a gustar que conversemos. Sí, doctor, vamos a empezar. Vamos a ir con lo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué nunca hay explicaciones? Siempre los políticos enredan las cosas, generan la crisis y luego la resuelven. Y la resuelven sin ninguna explicación. Alguien me dijo, los dueños de los partidos políticos son los que resolvieron eso, lo de la Corte. Y los dueños de los partidos políticos fueron los que generaron esa crisis en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué se irrumpió ahí? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que se pretende cuando hay imposiciones? ¿Qué es lo que se pretende cuando se rompen los procesos? Cuando se afecta la institucionalidad en el país. ¿Qué piensa sobre esto, con esta resolución de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, en primer lugar, la Corte Suprema de Justicia es un órgano de tipo colegiado que está conformada por 15 magistrados, los cuales tienen exactamente los mismos derechos y las mismas prerrogativas. En los órganos colegiados existe una representación y esa representación la ostenta el presidente, pero las decisiones de ese órgano las toma el pleno de magistrados, es decir, los 15 magistrados. En este caso se dio la particularidad, que no se daba en muchos años en muchas cortes, de que la presidenta tomó la posición como que ella es la que toma las decisiones ahí en la corte, y eso es incorrecto, porque las decisiones las deben de tomar a través del pleno de los 15 magistrados. Son todos ellos los que toman las decisiones por mayoría de votos. Ahí hay 15, entonces la mayoría son 8. Ella irrespetó algo que ha sido tradicional en la Corte Suprema y es la precedencia. Cuando se nombra, por ejemplo, a un coordinador de sala, se debe respetar la precedencia, es decir, al que se nombró en primer lugar, se tiene que respetar al que quedó en segundo lugar, en tercero, en cuarto, en quinto, para proceder a hacer los nombramientos. Entonces, cuando se nombró a la abogada Marlina Dubón, el que quedó en segundo lugar fue el magistrado Padilla. Sí. Y a él le tocaba ser el coordinador en este año, porque ellos se van rotando la coordinación de las salas para que cada uno de ellos logre ser coordinador. El caso es que la Sala de lo Constitucional tiene 5 miembros y el periodo de la Corte es de 7 años, de tal manera que hay 2 que van a tener forzosamente que repetir en la coordinación, y lógicamente los que repiten son los 2 primeros. Es decir, Sonia Marlina Dubón ya fue presidenta de la Sala, a ella le tocaría repetir en el año 6º,
y en el año séptimo le hubiera tocado repetir a Luis Fernando Padilla, pero como le pusieron a Wagner Vallecillo, que estaba de tercero en la presidencia, violaron ahí la presidencia, y entonces al que le va a tocar repetir va a ser a Wagner Vallecillo. Ahora, ¿qué es lo penoso aquí? Lo penoso es de que armaron un gran relajo, un gran escándalo mediático, protestaron por ese tema, el cual evidentemente era ilegal, pero después de tanto pedirle a la señora que reuniera al pleno, por fin ella accede a hacerlo, y cuando reúnen al pleno terminan votando por unanimidad por Wagner Vallecillo, cuando originalmente lo habían vetado, es decir, se habían opuesto a él por no cumplir con las reglas de la presidencia. La pregunta es, ¿y qué necesidad había de hacer todo esto desde un principio? Porque desde un principio no se pusieron de acuerdo en quién iba a ser, porque no reformaron el reglamento para quitar eso de la presidencia y que entonces hubiera mayor flexibilidad al momento de nombrar al coordinador. Porque generalmente los políticos generan crisis para después venir en un arreglo a terminar con la crisis y a ponerse de acuerdo en otros temas, porque aquí todo está concatenado. Lo que pasa en el Poder Ejecutivo, en el Congreso y en la misma Corte está concatenado, en la Fiscalía. De tal suerte entonces que algún arreglo político hicieron, porque eso es evidente, ¿verdad? Nadie lo puede desconocer, arreglo que hasta el momento desconocemos, en el cual dijeron, mira, déjanos pasar este tema de Wagner Vallecillo y la presidencia, y por otro lado te vamos a dar esto, te vamos a dar aquello, a manera de que entonces las partes queden satisfechas. Por lo cual pienso que no es de ahorita, sino que ya es algo que forma parte del contexto político, que los dueños de los partidos políticos fuera del Congreso, fuera de la Corte, fuera de la misma Fiscalía, se reúnen, se ponen de acuerdo, toman sus decisiones y todo se resuelve o todo se complica. Pero aquí el problema, Carlos, es que hay un montón de gente que toma las cosas muy a pecho, se fanatizan, se vuelven enemigos, se insultan, mientras las cúpulas arriba se ponen de acuerdo. ¿Usted cree que los altos dirigentes de los partidos no se llevan bien entre sí y tienen una excelente relación y solo para afuera, para lo mediático, es que aparecen peleándose o aparecen ahí, ¿cómo es que se llama?, en aparentes encontronazos de carácter político? Mire, los que conocemos cómo funciona eso por dentro, sabemos de que eso solo es para la exportación. Por esa razón, a mí me ha tocado a veces en redes sociales, Carlos, y se lo confieso, que me sale un tonto ahí insultándome o diciéndome cosas porque defiende a capa y espada a algún líder político, y le digo yo dos cosas. La primera, estoy seguro, por ejemplo, si me ataca un líder, estoy seguro de que Mel ni te conoce, ni sabe quién sos, y te estás matando y te estás muriendo por él. Número uno. Número dos, como decía Modesto Rodas Alvarado, yo no me dedico a cacería menor, así que lo dejamos aquí. Pero usted ha retratado fielmente, Carlos, lo que pasa en la Corte Suprema. Los dueños de los partidos se pusieron de acuerdo, el uno le dio al otro, porque en esas negociaciones es de dar y de recibir, ¿verdad? Sí. Vos me das y yo te doy. No es cuestión de que solo vos te vas a quedar con todo. Así que eso fue lo que pasó ahí. Y lo penoso, repito, es que se produzca eso, porque yo lo acepto en el Congreso Nacional, pero en la Corte Suprema me parece a mí, Carlos, que es incorrecto, porque la justicia no se debe politizar. Eso me parece a mí que debe ser algo sagrado, que hay que dejarlo totalmente fuera porque contamina el Estado de Derecho. El problema, como dice usted, hay una concatenación de hechos entre el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Fíjese que días antes que se resolviera, entre comillas, esta situación de la Corte, igual pasó en el Congreso Nacional. No se ponían de acuerdo con los magistrados de las diferentes instituciones o los concejales, y mire que en una noche también todo se quedó resuelto y no hay explicaciones. Sencillamente
se pusieron de acuerdo los dueños de los partidos políticos, ya tenían hasta los candidatos, ya tenían todo. Juegan realmente con las necesidades del pueblo hondureño para sus propios intereses políticos. Le consultábamos a la ex rectora de la universidad, Julieta Castellanos, antes de que resolvieran lo de Wagner, y me decía que hay algunas hipótesis ahí. La Sala de lo Constitucional, y usted más que nadie lo sabe, lo conoce muy bien, y precisamente por eso le voy a consultar esto, porque hay una hipótesis que ella planteaba. Uno decía, de repente, hasta por ahí mismo se puede ver alguna cuestión de reelección. Por ahí se puede ver un cambio, incluso hasta de gobierno, para montar una constituyente. Allá faltan recursos que se resuelvan, dice. O sea, hay una serie de cosas ahí por resolver, que incluso hipótesis para poner a X candidato, para romper esa cuestión de familiaridad y todo, esos nexos, y aplicar a alguien también incluso hasta de la familia para que sea un próximo candidato. Entonces, todas esas hipótesis quedaron ahí planteadas. Al final el tiempo nos va dando la razón. ¿Por qué? Porque después se van viendo algunos resultados precisamente de eso. Por eso fue que cambiaron. Y algún abogado me comentó, fíjese que directamente dicen que ahí fue la orden que dio un máximo líder dentro del Partido Nacional, que por eso se dijeron, no, está bien, estos son los votos que necesitan y aquí está, y ya estuvo. Y ahí se resolvió y ahí está Wagner fallecido. Ahora, ¿qué piensa sobre estas hipótesis que se plantean? ¿Qué es lo que está? Hay cuestiones por resolverse en la Sala de lo Constitucional. Y usted sabe lo delicado, como dice usted, no debe politizarse de poder político. Pero lamentablemente, ese es el ADN del Poder Judicial. Mire, sin demeritar a las demás salas, la sala civil, la sala laboral administrativa, la sala penal, la sala de lo constitucional es la sala, diría yo, más importante, porque es la que define los recursos de amparo, define los recursos de inconstitucionalidad, los recursos de revisión. En determinado momento en materia electoral conoce de amparos en materia electoral. Acuérdese que una sala de lo constitucional revivió al Partido de Alianza Patriótica, que estaba eliminado según la ley electoral, revivió al FAPE. Acuérdese que un amparo no permitió que el alcalde de San Luis Comayagua tomara posesión, lo tuvieron 2 años ahí esperando. En fin, es una sala muy importante, tiene pendientes recursos de resolver en el tema de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de Juan Orlando Hernández, tiene temas importantes en relación a personas que están siendo objeto de procesos penales, gente que ya fue sentenciada en materia penal, gente que perdió juicios en materia civil y han pedido revisión del caso. En fin, ahí hay un montón de cosas, pero la sala es sumamente importante, principalmente en materia electoral. La sala, a través del recurso de inconstitucionalidad, interpreta la Constitución, pero hay temas, Carlos, que no los puede tocar la sala, como el tema de la reelección, porque ese tema está prohibido en la Constitución que lo toquen tanto el Congreso como la Corte, y solamente podrían ser resueltos a través de un plebiscito, una consulta popular o a través de convocar a una asamblea constituyente. Así que esas hipótesis que tienen que ver, como por ejemplo de Héctor Zelaya, de que pudiera ser candidato y no puede porque la Constitución se lo prohíbe, eso no creo que lo puedan resolver ahí en la sala. Luego el tema de la reelección ya le expliqué que tampoco lo pueden resolver ahí. Entonces esas hipótesis yo las descartaría, pero evidentemente, mire, si usted está llegando a un acuerdo por algo, también recuerde que no necesariamente tiene que ser en la Corte. Es decir, tengo un conflicto en la Corte que yo mismo lo creé, sí, con el objeto de que a través de ceder mi posición ahí en la Corte, pues por el otro lado tengo un conflicto criminal o un conflicto penal o un conflicto de persecución penal, y entonces resolveme esto, ayúdame con esto, y yo voy a ceder en el tema de la precedencia de
de la sala para que la señora presidenta se salga con la suya y no quede en ridículo. Entonces, no necesariamente tiene que ser resolvamos lo de la corte porque en la corte te voy a dar algo. No, puede ser resolvamos en la corte porque te voy a dar algo en el Congreso o porque te voy a dar algo en otro lado. Por eso es que dice que vienen concatenados los hechos. Por eso todo está concatenado. No, usted prefije su atención solo que, si resolvieron eso en la corte es porque en la corte tienen algo, sí, tienen algún recurso. No necesariamente. Y otro tema, ¿sabe cuál? En otro lado lo pueden tener, pero están utilizando esto aquí para resolver allá. Y otro tema, y era la hipótesis más fuerte que reflejaba la ex rectora, y era lo de la extradición, fíjese. Que ahí sí se puede resolver en lo de la... Es que le voy a decir una cuestión. No, mire. Ajá, dígame. En primer lugar, es que la señora es socióloga. Sí. Y entonces no entiende ciertos temas jurídicos. En primer lugar, la extradición es producto de una reforma constitucional al artículo 102 para permitir que puedan extraditarse hondureños. Y para que eso se pueda reformar o quitar o eliminar o modificar, eso no se hace en la Corte, eso se hace en el Congreso Nacional con 86 diputados. Así que la señora ya anda equivocada. Por otro lado, lo de la extradición para Estados Unidos es producto de un tratado internacional que fue ratificado por el Congreso Nacional y aprobado, de tal manera que para modificar el tratado también ocupan 86 votos, y usted sabe que Libre no los tiene, y tiene forzosamente ahí que entrar en una negociación con el Partido Nacional y el Partido Liberal para poder alcanzar esos 86 votos. Pero esos son temas muy delicados, porque tenga la seguridad que Estados Unidos no va a permitir de que eliminen el tema de la extradición. Solo hay 3 temas para extraditar hondureños: narcotráfico, terrorismo, que son las 2 cosas que más le interesan a los norteamericanos. Y en tercer lugar, dice criminalidad organizada, por ejemplo. ¿Y los migrantes, abogado? No, eso no tiene nada que ver. Ya. Absolutamente. Mire, le voy a poner un caso. Francisco Cosenza, que se lo acaban de llevar, que era el director de la tasa de seguridad, a ese se lo llevaron porque recibió sobornos de empresarios norteamericanos para no sé qué carajada ahí de temas de seguridad. Entonces usted dirá, pero eso no tiene nada que ver con narcotráfico ni con terrorismo. Ese es un puro acto de corrupción. Lo que pasa es que Cosenza desconocía de que existe en Estados Unidos una ley que establece que si una empresa norteamericana o un norteamericano le da sobornos a una persona afuera de Estados Unidos, esa persona a la cual se le está dando el soborno está colaborando en un lavado de activos. Y por eso es que se llevan a Cosenza, porque eso cae dentro de la figura de la criminalidad organizada. Entonces, mejor hubiera pedido que el pisto se lo dieran a través de una empresa no norteamericana para que no lo extraditaran. Sin embargo, ahí se lo llevan por desconocimiento porque hasta para hacer trampas, Carlos, hay que conocer la ley, ¿verdad? Sí, bueno. Entonces, por temas de corrupción, aquí puede haber un ladrón número 1 que se robe hasta la bóveda del Banco Central y se la lleve para su casa, y a los gringos eso no les interesa, no les importa. Ellos solo les interesa extraditar por terrorismo, narcotráfico y crimen organizado donde está involucrada una empresa norteamericana o un gringo. Lo demás, aquí le pueden poner rodos a Honduras y llevársela, y a los gringos eso no les importa. Sí, porque lo del Andaverde y el otro de los fiscales y todos los asesinatos que fueron a declarar los narcotraficantes que fueron extraditados, eso ni siquiera han reparado en eso, abogado. O sea, no, porque a ellos solo les interesa que, mire, y otra cosa que la gente tiene que entender es que generalmente a esta gente como Juan Orlando, de lo que lo acusaban era de conspirar para introducir cocaína. Si, por ejemplo, no es que yo tengo que andar con los fardos de cocaína en el lomo y meterlos a Estados Unidos.
No, a él no lo acusan de ser mula o ser transportador de droga o introductor de droga. A él lo acusan de conspirar. ¿Y qué es una conspiración? Pues es el acto mediante el cual facilito operaciones que permitan la introducción de la droga. Y por eso fue que lo condenaron. Entonces, si aquí Landa Verde lo mataron, si mataron a aquel general que le decían el zar de la droga, Sí. etcétera, Aristides. etcétera, Aristides González, Sí. a la gente eso no a los gringos eso no les importa, No. no les importa para nada, porque, repito, ellos no conspiraron para introducir droga, ni tampoco a criterio de ellos hicieron algo significativo para evitar el tráfico de la droga. Sí. Abogado, hay otra cosa que también está ahí en la discusión pública. Es esto del estado de excepción. Estado de excepción que ya el propio Estados Unidos ha emitido un estudio y con resultados sobre violaciones a los derechos humanos en estado de excepción. Y aquí las respuestas que ha habido, bueno, rechazan en primer lugar eso, rechazan ese informe. Rechazan el informe, se pronuncia el canciller, ahí tenemos unos tuits del canciller de la República, también de la secretaria de Derechos Humanos, sobre este informe nacional sobre prácticas de derechos humanos 2023. Esto, al final de cuentas, tiene sus repercusiones, abogado, porque aquí estamos, ¿qué? Se genera que la cuenta del milenio, se generan un montón de situaciones. Y sobre esa situación de los derechos humanos en Honduras era problemática debido al prolongado estado de excepción. Y lo que hicieron ayer fue prorrogar el estado de excepción y también la compra de la Black Mamba, o sea, de más cosas para afianzar más ese estado de excepción. Realmente, ¿cómo ve la respuesta también del gobierno y los estados de excepción? ¿Qué tan funcionales son? Bueno, mire, en primer lugar hay que definir que el principal violador en todos los países del mundo, no solo aquí en Honduras, de los derechos humanos es el Estado. Sí. Los particulares no violamos derechos humanos. Uh-huh. Si yo, por ejemplo, le causo un daño a usted, yo no le estoy violando su derecho humano porque usted me puede demandar a mí penalmente. Si yo he cometido un delito, me puede demandar civilmente si yo he incumplido con una obligación, o me puede demandar laboralmente si yo he cometido una violación al derecho del trabajo suyo. Entonces, todos los estados tratan de crear mecanismos para evitar de que ellos mismos le violenten los derechos humanos a las personas. Y por eso se crean mecanismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde están afiliados todos los países y donde usted puede ir a demandar cuando en Honduras o en cualquier país afiliado le violentan sus derechos humanos. Generalmente las sentencias solo son de tipo pecuniario remuneratorio, ahí lo que condenan al Estado es a pagar dinero. Así como aconteció ahorita con los 4 magistrados que la Corte ordenó que los indemnizaran. Pero le quiero contar algo irónico respecto a ese informe de los Estados Unidos de Derechos Humanos. Usted sabe que Estados Unidos y Venezuela, Cuba, se retiraron del sistema interamericano de derechos humanos y no forman parte del sistema. Mire qué irónico, Estados Unidos anda reclamando el cumplimiento de los derechos humanos en Honduras, y no forma parte de eso. No forman parte del sistema. Sí. Por el amor de Dios. Pero fíjese que no solo en eso, ellos no forman parte de un montón de organizaciones, o si forman parte, ellos no lo aplican, o sea, no aplica para ellos. Así es. Ahora, veamos el otro asunto. Mire, usted sabe que generalmente la violación de los derechos humanos se produce a través de los órganos represores del Estado, a través de la policía militar, la ATIC, la otra policía de investigación, DPI, sí, la DIPANCO y un montón de nombres pendejos que le ponen a las instituciones. Entonces, mire, ¿qué pasa? De que usted no puede tratar a la delincuencia, a los mareros con delicadeza.
Usted no puede llegar con guante blanco y decirle, papadito, vení para acá, estás cometiendo alguna infracción legal, vení que te voy a llevar detenido, vaya, por favor, poneme las manitos para que te pueda poner las esposas y llevarte, y no te voy a llevar en la paila de la patrulla, sino que voy a contratar un bus como esos que vienen ahí en la toma y te voy a llevar ahí con aire acondicionado, por el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre se va a acusar a la policía de violar derechos humanos, porque el policía, mire, a pesar de que se le dan cursos y capacitaciones, etcétera, etcétera, está peleando con un delincuente. Sí. Entonces, los derechos humanos, cuando los mareros matan policías, no dicen nada. Y cuando usted agarra a un delincuente y de repente lo esposa, lo lleva, etcétera, etcétera, lo deja libre. Sale la carga de gente diciendo que está violando los derechos humanos. Yo a veces le caigo mal a un montón de gente, de defensores de derechos humanos, porque esta gente tiene una doble cara. Es decir, defienden el derecho humano del infractor, pero se olvidan del derecho humano de nosotros, de las víctimas, de los ciudadanos. Entonces, los estados de excepción. Mire, la Constitución habla de que el Ejecutivo puede, cuando lo considere necesario, por situaciones que afecten la seguridad y la paz y la sana convivencia, decretar estados de excepción. Es decir, eso es legal, es constitucional. Lo único que el estado de excepción lo decreta el Ejecutivo, pero lo tiene que confirmar el Congreso Nacional. Si el Congreso no lo confirma, entonces no pueden utilizar el estado de excepción. Son ciertas garantías las que se suspenden. Todo mundo cree, cuando está en el esquema de derechos humanos, que el estado de excepción viola derechos humanos, porque usted no tiene derecho, por ejemplo, a oponerse a un allanamiento, ni tiene tampoco derecho a utilizar recursos como habeas corpus, no puede tampoco en manera alguna tener los derechos que habitualmente tiene una persona. Sin embargo, aunque a mucha gente no le guste, yo quiero referirme a un verdadero estado de excepción como el que hay en El Salvador. Ahí sí hay una mano dura y una aplicación fuerte del estado de excepción, al punto de que el año pasado en El Salvador no hubo un tan solo muerto reportado como muerte violenta, donde en El Salvador prácticamente ya casi no existen maras ni pandillas y donde la gente está feliz, al punto que reeligieron a ese hombre con más del 87% de los votos. Eso le demuestra a usted que la gente prefiere la seguridad, pero la seguridad efectiva, no las chabacanadas que aquí tienen. Es que aquí lo que hacen es billete. Está en estado de excepción, gastando millones. Mire, qué necesidad hay de comprar esos carros tan caros que se parecen a esos que salen en esa serie de SWAT. Ajá. Yo he visto que solo los de SWAT andan en esos carros que les dicen Black Mamba. ¿Qué van a andar haciendo los tontos aquí en esos carros? ¿De qué les sirve eso? ¿Para qué los utilizarán? Es intimidatoria la medida. ¿Será que con ese carro van a reprimir más o van a evitar más que ocurra la delincuencia? Yo no entiendo, francamente, Carlos, gastar millones en eso cuando hay otros mecanismos más baratos para que usted combata la delincuencia. Y aquí lo que se ocupan, francamente, son reformas constitucionales, reformas al Código Penal, para de esa manera hacer más efectivos los estados de excepción y diseñarlos de tal manera que afecten a la gente que más flagela a la industria y a la empresa privada. Mire, leí en el periódico la semana pasada que se habían pagado como más de 100 millones de lempiras en extorsión a la gente del rubro del transporte, solo en Tegucigalpa. Y solo el transporte, ¿eh? Solo en el ramo del transporte. Sí. Luego, ¿se imagina usted la extorsión en otros ramos, en otras industrias, en otras áreas económicas? ¿Cómo ha de ser? ¿Cuánta gente cerrado? ¿Y usted combatiría eso con Black Mambas?
Usted combate eso con estados de excepción. Usted ha visto que no sé si es por el calor, Carlos, por la ola de calor que hay, pero últimamente la gente que anda en la calle manejando motos, carros, lo que sea, se ha vuelto loca. Agresiva. Agresiva. Sí. La gente, usted tiene que tener mucho cuidado cuando maneja, porque Dios libre, usted le pite a un baboso que va adelante, se baja con un arma, lo amenaza. Ayer vi un video de un tipo que se baja de un camión con un machete persiguiendo a otro tonto en una moto, el otro agarra una turuca, se la avienta encima, después veo otro carro. No, y después fue a buscar otro machete. Negro. Sí. Sí. Después alguien le da otro machete al de la moto y se pone a perseguir al del camión, y el del camión sale corriendo. Después ve usted un video de un Ford Escape negro que corre y le alcanza a otro carro, se le atraviesa encima y se baja y va donde el motorista tocándose la cintura como diciendo, aquí ando la pistola. Mire, una cosa terrible. ¿Sabe quiénes deberíamos de andar en Black Mamba, Carlos? Sí. Nosotros, los ciudadanos. Nosotros somos los que deberíamos de andar montados en uno de esos en la calle, ante la inseguridad. Entonces, ¿de qué ha servido el estado de excepción? Para casi nada. Óigame, y si hace un recuento en cuanto a costo versus resultados, ¿cuadran o no cuadran? No cuadran. No cuadran, no. O sea, hay que ese dinero mejor lo hubieran invertido en construir más escuelas, construir más hospitales, en darle educación vial a los conductores, en vigilancia. Mire que los agentes de tránsito hay que ir al CONADE a reportar que desaparecieron. Es cierto. Usted ya no los ve, no los ve por ningún lado. Ya no existen. Ya no hay quien controle a los conductores abusivos, ya no hay quien controle las violaciones de tránsito, las agresividades en la calle, porque los agentes de tránsito solamente están unos 4 o 5 ahí en el edificio de tránsito por el Infoque. Ahí están todos. Y fíjese que no hacen nada de prevención, sino que más bien se esconden atrás de un semáforo para ver si ustedes lo cruzan en rojo. O sea, lo que hacen es para después hacer esto. O sea, no es prevención, no es preventivo lo que hacen, sino que más bien se esconden para ver qué falta comete usted para después caerle. Mire, al retorno me le da una interpretación a ese tuit del canciller Enrique Reina, y también dialogamos un poco sobre esto que está ocurriendo en el Congreso Nacional con esa salida de Salvador Narrala. Al retorno. Bien, retomamos el diálogo esta tarde con el doctor Juan Carlos Barrientos, abogado constitucionalista. Y es cierto, esto de los agentes de tránsito hay que ir al CONADE. Antes se iba al CODE cuando el doctor Ramón Custodio presidía eso, para buscarlos, a ver o sea, hay que presentar un habeas corpus ahí, no sé dónde, porque no aparecen los agentes de tránsito, no aparecen por ningún lado. Y aquí es un caos completamente. Y el alcalde, bien, gracias, buscando política, queriendo reelegir. Y la gente dice, ¿para qué va a reelegir si no ha hecho nada? Pero bien, aquí las ciudades no sabemos en manos de quién estamos. Sí sabemos, pero no hacemos nada. Somos culpables todos. Y de acuerdo completamente con usted. Hay que ir al CONADE a poner esas denuncias que hicieron los agentes de tránsito. Sobre estos Twitter colocamos en pantalla sobre este rechazo que hace el gobierno y que desconocemos el informe de derechos humanos emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre 2023 por respeto a un principio, y eso ya fue público. Yo no sé, rechazamos y desconocemos. O sea, no, estaba rechazándolo, o sea, que sí lo conocen, pero no lo admiten. Por respeto a un principio fundamental y básico, ya que no reconocemos informes ni medidas de carácter unilateral realizadas por un Estado sobre otro Estado soberano, sin entrar a discutir su contenido, ya que la
ya que la mayoría de los problemas que enfrentamos como país son estructurales y fueron causados por la narcodictadura. Vuelven otra vez, terminan, se les acabó la agenda por la narcodictadura. El informe, al ser parcial y unilateral, no refleja los importantes avances, los grandes esfuerzos y la voluntad política del gobierno de la presidenta Xiomara Castro por instaurar un Estado de Derecho en Honduras, restablecer la institucionalidad, restablecer la institucionalidad, respetar y promover los derechos humanos y a la vez desarrollar políticas de inclusión y protección. Asimismo, no menciona todas las acciones llevadas a cabo para cumplir con los compromisos de Honduras emanados de los tratados, convenios y sentencias internacionales en materia de derechos humanos. Doctor. Mire, algo que hay que significar es lo siguiente. Sí. Nosotros estamos en un estado presidencialista y en el estado presidencialista, contrario al sistema parlamentario que hay en Europa, aquí no hay ministros, porque una de las particularidades del ministro es que tiene autonomía plena para tomar decisiones en el campo de su ministerio. Él no tiene que consultarle a nadie para tomar determinaciones en el campo de la atribución que él tiene como ministro. Sí. En cambio, en el régimen presidencial no hay ministros, sino que lo que hay son secretarios de Estado, que son personas que asisten al presidente en la función de su respectiva Secretaría de Estado, pero ellos no pueden tomar decisiones y tienen que consultar todo a la Presidencia de la República, porque la Presidencia es la que dirige el campo particular de ese secretario de Estado. Entonces, la política exterior de Honduras no la maneja el secretario Enrique Reina, la maneja la Presidencia de la República, y la Presidencia le da indicaciones a este secretario de Estado sobre cómo debe manejar la relación exterior. Él únicamente puede asesorar o en determinado momento dar alguna sugerencia. Evidentemente voy a compartir de que unilateralmente un Estado no puede ponerse a hacer señalamientos, críticas, etcétera, a otro Estado, porque violenta el principio de la soberanía. Para eso estamos sometidos nosotros a sistemas de carácter regional o sistemas interamericanos, en el caso de Honduras, sobre la temática de los derechos humanos. Entonces, me parece, por primera vez voy a estar de acuerdo con el canciller, Sí. porque en otros temas no lo he compartido. Por ejemplo, cuando expresan apoyos a los ataques que hace Irán, por ejemplo, desacuerdo en los ataques de defensa que hace Israel, o no pronunciarse sobre el tema de la guerra de Ucrania, o otros temas internacionales, donde inclusive hemos pasado pena porque muchos presidentes, sobre todo de CELAC, han emitido su inconformidad porque no están de acuerdo en la manera como el gobierno hondureño maneja esta temática. La verdad de las cosas es que recuerde usted que esta gente que está en el poder ahorita, todos los males habidos y por haber y todas las pestes egipcias que puedan haber en Honduras, lo primero que hacen o lo primero que hicieron y lo que van a seguir haciendo es echarle la culpa a la narcodictadura. Entonces no es de extrañar eso, y no hay absolutamente ninguna referencia al tema. Tenga la seguridad que no van a aceptar de que hay violaciones a los derechos humanos, nunca van a hacer eso, y no me extraña, repito, este tipo de actitud, porque es la actitud que conscientemente siempre han expresado, principalmente con los Estados Unidos y la embajada, cuando hacen críticas al gobierno. Y una vez el canciller hasta llamó a la embajadora para supuestamente hacerle un reclamo formal para que no se siga metiendo, opinando en los asuntos de Honduras. Pero usted sabe, Carlos, que este tipo de cosas son propios de gobiernos que tienen este tipo de ideología, y esas cosas son definitivamente palpables y las vamos a seguir viendo, y creemos que quien debió puntualmente de haberse pronunciado sobre el tema más bien es la comisionada de los derechos humanos, que para eso la eligió el Congreso Nacional. Fíjese que
ahí está la secretaria de Derechos Humanos también, que se pronunció a través de cuenta de X. Bueno, y es que ahora todo eso es la comunicación oficial, abogado. Ahora sacan, ahí mira, ahí está la Secretaría de Derechos Humanos sobre el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Secretaría de Derechos Humanos expresó lo siguiente: rechazamos enfática y categóricamente el informe sobre la situación de derechos humanos. Prácticamente es una réplica de lo que hace el canciller. Este instrumento niega nuestros avances en materia de derechos económicos, sociales, políticos, culturales. Reconocemos los desafíos y trabajamos arduamente para reducir las brechas y garantizar el goce pleno de los derechos humanos de todas las personas. Nada dice ahí. No, ahí mire, no dice nada. Mire, Carlos, ajá, yo le voy a decir algo que yo he sostenido siempre. Como le dije al inicio, el principal violador de los derechos humanos es el Estado. Entonces tiene que haber un órgano fuera del Estado, fuera del organaje del gobierno central, fuera del Poder Ejecutivo, que esté vigilante al tema del respeto de los derechos humanos. Pero, ¿cómo puede un secretario de Estado en la cartera de derechos humanos controlar al propio Estado? Eso es como que la mano derecha suya quiera controlar a la izquierda. Eso no puede ser. Además, esa albarda sobre aparejo, si usted ya tiene un comisionado de los derechos humanos nombrado por el Congreso, ¿para qué diablo va a nombrar otra secretaría donde lo que hacen es gastar el dinero? Y donde no hacen nada ni producen nada, y lejos de eso en esta administración se han peleado con todos los operadores de derechos humanos, al punto que tuvieron que sacar a la señora que estaba antes ahí, que dicen que no fue que la sacaron, sino que está de permiso, porque la señora generaba mucho anticuerpo y más bien era mucho el problema que creaba, y ahora han puesto a esta señora Álvarez. Sí. Entonces, como le decía, lo van a negar. Es que usted cree que en algún momento va a salir uno de estos y va a decir, sí, es cierto, aquí hemos violado los derechos humanos así, así, así. Tiene razón el informe que presenta el Departamento de Estado. No, eso no va a ocurrir nunca, ni en un gobierno de derecha, mucho menos en uno de izquierda. ¿Cómo no? Abogado, aquí hay otro tema, y es esto: ¿usted cree, está al tanto obviamente de esta denuncia de ACJ sobre estos contratos de energía? ¿Usted cree, y interpusieron la denuncia ante el Ministerio Público, usted cree que va a proceder esa denuncia ante el Ministerio Público de estas compañías que le encontraron una serie de irregularidades supuestamente y que ACJ las puso al descubierto? No sé qué tiene que ver alguien del gobierno ahí también en la compra de todo esto, de la generación de energía térmica, porque realmente decían que sí iba a ser producida puro gas, pero no sé a dónde han descubierto gas aquí en el país. Pero ¿usted cree que va a proceder esa denuncia ante el Ministerio Público? Bueno, debería, no es que va a proceder, es que lo que hace es que el Ministerio Público, cuando un ciudadano presenta una denuncia, es iniciar una línea de investigación, sí, a efecto de verificar si efectivamente la denuncia tiene vicios de ser cierta, o por el contrario no tiene ningún sentido, y la archivan. Entonces ahí habrá que ver todo lo que ha dicho el nuevo fiscal, de que él se va a comportar de manera diferente al fiscal anterior, que todo lo engavetaba cuando no le convenía los intereses de las personas que lo habían puesto ahí, ¿verdad? Sí. Entonces habrá que ver si cambia, o resulta como el gobierno, que nos engañó diciendo que iban a cambiar y que iban a ser diferentes a los que estuvieron antes en el poder y resultaron peores, y vamos a ver si el fiscal se sale de ese esquema y cambia. Por otro lado, recordemos que ese contrato no ha llegado al Congreso Nacional. Es un contrato que tiene que pasar por el Congreso Nacional, y ahí en el Congreso Nacional tendrán que nombrar una comisión de dictamen, y en la comisión de dictamen habrán diputados de otras bancadas que deberán de observar y ver si efectivamente lo denunciado por ASJ es cierto o no es cierto. Lo otro es de que acuérdense que este gobierno no es eterno, y que el día de mañana que cambie, se vienen de regreso las autoridades policiales y de investigación y el mismo Ministerio Público con los requerimientos fiscales
que no quisieron interponer en este momento por actos de corrupción, pero otro gobierno no va a tener empacho en castigar o perseguir este tipo de actividades delictivas. Así las cosas, habrá que ver si efectivamente es cierto. Y con lo del gas, en Honduras no hay gas. Aquí lo que hace es compañías como Tropigas importan el gas y lo almacenan en Puerto Cortés o en Enecán, y ahí llegan los carros que transportan el gas y luego lo meten en los chimbos. Me imagino que esta empresa china está trayendo de China su propio gas para producir esta energía, y habrá que ver si esa energía es más barata que la producida solarmente o la producida a través de diésel o a través de búnker, que es lo que utilizan para la generación de energía, porque recuerde que hay muy poca energía producida de manera hidráulica. Abogado, y esto precisamente que está viendo en pantalla, eso fue lo que publicó ASJ sobre la declaratoria de emergencia en el subsector eléctrico durante la presidencia de José Manuel Zelaya. A pesar de que la ANE contaba con planificación para la ampliación del sistema de generación en junio del 2007, 6 meses después de ser electo presidente José Manuel Zelaya, declarada de emergencia en el subsector eléctrico, y en febrero del 2008 la ANE adjudicó contratación directa 013-2008 a la comercializadora de electricidad centroamericana de Honduras S.A. CEXA, generando un mal precedente que abrió la puerta para contrataciones directas. Y precisamente esta compañía es la que se ve envuelta nuevamente, ya generando 250 megawatts, pero a través de diésel. Entonces ahí es donde encuentra la ACJ una serie de irregularidades y las presenta ante el Ministerio Público. Como dice usted, y esto tiene que pasar por el Congreso Nacional. ¿Cómo le caen esos negocios al Congreso Nacional para negociar? Cuando dice usted, habla de la concatenación de hechos, ahí viene, mire que trae toda esa trayectoria, digo yo. El abogado con esa frase hilvanó todo. Una de las comisiones más apetecidas ahí en el Congreso Nacional es la Comisión de Energía, porque es la que analiza todos estos contratos de energía. Mire, estos problemas del sector eléctrico son problemas viejos. Imagínese que usted está citando el tema desde el 2007 en la administración de Mel, y han transcurrido prácticamente casi 17 años. Pasaron 12 años de administración cachureca y no pudieron resolver el problema del ENE. ¿Y sabe cuál es lo más impactante, Carlos? Sí. De que es una empresa monopólica, porque solo ellos producen energía. Es decir, ahí están como con burro amarrado. Ajá. Usted, si no es al ENE, ¿a quién más le va a comprar energía? Entonces, ¿cómo es posible que una empresa que no tiene competencia y que solo ellos producen energía se esté manejando con pérdidas desde hace más de 20 años? Porque, repito, el problema no es de ahorita, es un problema que tiene años. Yo fui asesor de la ENE cuando estaba José Manuel Yacamán. ¿Se acuerda de él? Sí, que fue considerado uno de los mejores gerentes también. Ha sido uno de los mejores gerentes porque el hombre le entendía el asunto, sabía de lo que se trataba, y sin embargo, como aquí no se le da continuidad a las actividades de la ENE y le hacen caso. Mire, había un asesor famoso que tenía Mel, después lo tuvo Pepe Lobo y finalmente lo tenía Juan Orlando. Ajá. Entonces ese les aconsejó que la facturación la hiciera una empresa totalmente diferente a la ENE. Y entonces crearon una empresa solo para facturar. Que fue el ministro después va también. Sí, no, el superministro le decía. El superministro tenía miles de sombreros ahí, más que los sombreros. No, casi no tenía opción de ponerse sombrero porque le decían el cabezón. Entonces no le cabía el sombrero en la cabeza. Ya sabe de quién estamos hablando. Sí, y oígame, ese sí se ha perdido, fíjate, por eso sí hay que presentar a habeas corpus. Ese está perdido, dicen que ahora se dedica a criado de ganado fino. Sí, tiene restaurantes también. Tiene restaurantes donde vende su carne y todo, y a pesar de que es ingeniero él, ¿verdad? Sí. Pero él implementa, por ejemplo, eso de la facturación,
Y eso le ha traído una Buen pérdida, negocio. porque lo que hacía EEH, los colombianos, era eso mismo, recaudar el dinero de la facturación, y ahí es donde está el negocio en la ENE. Está en la generación y en el cobro del servicio. Ahí hay que ver, como dice usted, hay que ver qué es lo que hace el fiscal general del Estado y hay que ver qué es lo que ocurre en el Congreso Nacional también con ese proyecto. Démosles un compás de espera, Carlos. Sí. Otro tema. Fíjese que esto es Salvador Narrala. ¿Qué piensa sobre esto? Porque es un capricho. Realmente ahí tenemos un posteo del presidente del Congreso que ha dicho que él no va, la ley no la va a violar al firmarle eso a Narrala. Entonces, no sabemos usted qué es, su expertise prácticamente está basado en la parte constitucional. ¿Qué piensa sobre esto, doctor? Mire, en primer lugar, escuché ese informe y es un galimatías, es una burrada jurídica. Él no lo hizo, evidentemente, a saber qué persona en estado de ebriedad o fumando marihuana hizo eso, porque la Constitución de la República faculta a cualquier persona que salió electo en un cargo de elección popular a renunciar. Puede renunciar el presidente de la República, los diputados, los alcaldes, sin ningún problema. No hay ninguna penalidad en la Constitución. Es mentira que quede inhabilitado. No es cierto de que existe algún castigo por eso y que no puede hacerlo. Por otro lado, la Constitución no señala requisitos ni causalidades para que usted pueda renunciar. Lo deja libre, de tal manera de que usted esté en libertad de renunciar por la causa que usted quiera, porque no existe ninguna limitación en la Constitución. Y finalmente, no podemos hablar de reelección, que es a lo que se dedica ese mamotreto de Ruiz Redondo, hablar de la reelección y darle vueltas a la reelección y que la reelección por aquí. Esa renuncia no tiene nada que ver con la reelección, porque la reelección en Honduras está prohibida en el artículo 374 de la Constitución. De tal suerte que para que en Honduras haya nuevamente un espectro de esa naturaleza, tiene que convocarse a una constituyente o realizar un plebiscito, porque la sentencia que habilitó a Juan Orlando es ilegal totalmente. Mire qué penoso ver a ese doctor Marco Eliud Girón con esa pancarta pidiendo una constituyente ahí en el hemiciclo, cuando nosotros votamos para que fueran a legislar. Lo otro, ese Congreso es un órgano colegiado al igual que la Corte. El presidente no es el dueño del Congreso, él nada más dirige el debate legislativo. Él no puede impedir la discusión y aprobación de un decreto en el Congreso. Él abusa de autoridad y abusa de poder, no presentando la renuncia de Narrala al Pleno para que el Pleno la discuta y el Pleno vote. Pero los culpables son los miembros de la oposición que le permiten ese tipo de actitudes dictatoriales y que se las vienen permitiendo desde hace un largo tiempo. Desde el momento que le permitieron que de manera ilegal se quedara ahí dirigiendo el Poder Legislativo, a pesar de no contar con los votos necesarios. Lo dejaron ahí y lo siguen dejando. Cuando no les da la palabra, cuando no ratifica las actas, cuando no le da la gana dar la palabra, cuando no le da la gana permitir la inclusión de un proyecto de ley, este tipo de cosas la oposición las permite. Hay que hacer un alto, un basta ya, ya dejar de estar tratando de hacer oposición a través de Twitter, a través de X. Hay que hacer algo más profundo para evitar que este tipo de desafueros sigan ocurriendo. Finalmente, la titularidad del Poder Ejecutivo nunca la ha ocupado un designado. Para que un designado sea titular ejecutivo, el designado tiene que haber ocupado la presidencia en propiedad. Es decir, el presidente tenía que haberse muerto, haber renunciado o haber sido destituido por juicio político. Y eso nunca ha sucedido en Honduras en los últimos años desde la Constitución del 82. De tal suerte entonces que Narrala no es ni candidato presidencial. Tiene primero que someterse a un procedimiento de elecciones internas y después lo tiene que inscribir
el Consejo Nacional Electoral, y esos eventos no han sucedido. Entonces, no sé cómo Luis Redondo dice de que todo eso va a pasar o ya pasó si no ha ocurrido. Entonces, desde ahí, vea la ridiculez de ese informe que leyó. Sí. Informe que no lo hizo él, porque él no tiene los alcances para hacer ese tipo de cosas. Y si usted lo lee, ese es un galimatías, que empiezan a hablar de un montón de cosas, que usted llega un momento y dice, bueno, ¿y esto qué fue lo que dijeron aquí? Fíjese que precisamente ahí está ese galimatías, como le denomina usted, aquí en pantalla, y habla, incluso saca artículos, a ver si colocamos el tuit de ese que no informe. Tienen nada que ver. Sí, el informe, compañeros de producción, a ver si lo colocamos. Artículos que no tienen absolutamente nada que ver. Exacto, ahí se estableció en el artículo 321, 22, 23, ¿y esto se lo elaboraron a él o...? Mire, se lo hicieron, porque este hombre no tiene la capacidad para eso. Pero y lo que se lo hicieron, sí, ajá. No, es que mire, ¿sabe cuál es el error de él? Sí. Que aunque a mí me hagan las cosas, yo las leo y digo, no, hombre, ¿cómo voy a leer esta barbaridad? Aquí voy a quedar yo como, casi digo una mala palabra, Carlos. No, aquí voy a quedar en aquí tenés la libertad de decirlo. Bueno, entonces, el problema es que a él le hacen las barbaridades y él campantemente y de la manera más fresca las lee. Y después no se detiene a pensar que causa que se vuelve el hazmerreír de la gente que sí sabe y que conoce del tema. Mire, a esto, todo este montón de barbaridades que ese señor hace, el día de mañana le van a pasar factura, Carlos. Le van a pasar factura porque yo no creo que esto quede así. ¿Y esto qué instancias tiene Narrala? Ya habían habido antecedentes, ¿no? Creo que sí, Elvin Santos que le había renunciado a Mel Zelaya, ¿no? No solo Elvin, mire, resulta que Jaime Rosenthal Oliva renunció de ser designado de Ascona. Ajá. El Congreso lo aceptó. Elvin renunció de ser vicepresidente de Mel y el Congreso lo aceptó. Y recientemente Samuel Reyes, ajá, que fue ministro de Defensa, renunció de ser designado de Juan Orlando. Y pasó a ser ministro. Y el Congreso lo aceptó también. Es cierto. No, es que mire, esto se les olvida, tienen mente corta, no se les olvida lo que pasó ayer y sobre todo es una maniobra política idiota la que están haciendo, porque están convirtiendo a Narrala en un mártir, lo están volviendo grande. Hicieron mártir a Maduro diciendo que era panameño y que no le permitían participar, y pusieron a Luis Cosenza en vez de él para que le cuidara el cargo. Después renunció y pusieron a Maduro y ganó. Después hicieron lo mismo con Elvin y pusieron a Mauricio Villeda a la cabeza. Después Mauricio renunció, pusieron a Elvin, y si no hubiera sido por el golpe de Estado, él no hubiera ganado la presidencia. Así es. Entonces aquí volver mártir a la gente, más bien le ayudan. Como bien decía usted, que le dijo a Carlos Umaña, déjenlos. Si más bien un favor mediático político le están haciendo a Narrala. Pero estos cabezones no entienden, Carlos. Va a terminar, por eso entonces, y Narrala se agarra la bandera de decir, tienen miedo. Y eso por ahí se va a ir, por ahí se extiende. Y eso le va a captar un montón de simpatías y un montón de votos. Sí. ¿Verdad? Doctor, muchas gracias. Muy amable. Gracias a usted, Carlos. Buenos días y un gusto haber estado en su programa. Saludos. Usted sabe, la fiel oyente, su madre. La fiel oyente. Muchas gracias. Televidente. Gracias. Gracias. Bien. El abogado Juan Carlos Barrientos, constitucionalista, con su análisis esta tarde aquí en Analistas de la Noticia. Buenas tardes.